Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que acabamos de escuchar es el que toca en el año C, es en el que estamos, en toda la Iglesia, y Jesucristo nos ha hablado una vez más de un tema algo desagradable, pero hay que hablar de todo, también de la condenación eterna. Este tema Jesucristo lo trata más de 15 veces expresamente en el Evangelio y esta es una de ellas. Nosotros, como evangelizadores, pues no vamos a enmendar la plana a Dios, sino que vamos a hablar también, como hoy toca de eso, de este tema. Y nos dice Jesucristo en el Evangelio de hoy que existe el infierno y que es eterno. Negarlo sería un pecado muy grave de herejía, un acto contra la fe católica y por lo tanto pecado mortal y impediría el recibir la comunión. Lo mismo habría que decir si un católico o una persona niega alguna de las verdades de fe de nuestra Santa Iglesia Católica, pues igual es un pecado tan grave que le impediría recibir la comunión, sería sacrilegio. Entonces, la fe católica o se tiene entera o no se tiene. No podemos ir al supermercado y esto sí y esto no, esto me gusta, lo dejo, esto no, sino que es íntegro, lo que hay que aceptar. Alguno podría decir, es que yo esto del infierno no lo entiendo, porque ¿cómo se puede compaginar con la misericordia infinita de Dios? Si Dios es tan bueno, ¿cómo va a permitir que un alma se condene para siempre? Lo primero de todo, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que ser, para entrar en el reino de los cielos, humildes como los niños, nos dice Jesús. Es decir, no pretender que me entre toda la sabiduría de Dios en mi cabecita pequeña. En la religión, en nuestra religión, siempre habrá algunas cosas que no entendamos, como por ejemplo la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Está realmente, no lo dudamos, pero no lo vemos. Nos resulta imposible imaginarlo, pero está ahí, en cuerpo, sangre, alma y la divinidad. Y lo creemos aunque no lo entendemos. Lo mismo la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas y un solo Dios, es un misterio absoluto, no se puede entender bien del todo, pero lo creemos. Pues lo mismo. Algunos no podrán entender la existencia del infierno casada con la misericordia infinita de Dios, pero aunque no lo entienda, eso es así porque lo predicó nuestro Señor Jesucristo, hizo milagros para probarlo y el más gordo resucitó al tercer día. Pero te voy a dar 2 ideas que a lo mejor te puedan ayudar. Primero, imagínate que un chico no estudia, va al examen de matemáticas y el profesor, al ver ese examen desastroso, le pone un 0. ¿Ha sido el profesor el que ha suspendido al alumno o es el alumno el que ha suspendido? El profesor lo único que ha hecho es declarar que el alumno no sabe. Así también de parecido es el juicio. ¿Por qué pecamos? Porque queremos. ¿Por qué no nos arrepentimos? Porque no queremos. ¿Por qué no nos queremos confesar a tiempo con un sacerdote como dice la Santa Madre Iglesia Católica? Porque no quiero, porque digo yo me confieso con Dios y eso no vale. Entonces si me condeno es porque quiero. Y Dios, para impedir eso, ha hecho lo inimaginable. Ha enviado su Hijo único a la cruz para salvarnos sufriendo indeciblemente. Se ha quedado en la Eucaristía para quedarse todos los siglos con nosotros y hasta entrar en nuestro cuerpo para darnos alimento contra las tentaciones.
Nos ha dejado los sacerdotes para que podamos confesarnos y que se nos perdonen los pecados. Lo ha hecho todo. Y si caemos una vez y nos arrepentimos y volvemos a pedir perdón en la confesión, Dios nos vuelve a perdonar con infinita misericordia. Entonces, que por la misericordia de Dios no quede. Si a pesar de todo eso yo erre y hasta la hora de la muerte en pecado mortal, si me condeno es porque he querido. Y Dios respeta mi libertad. No me va a entrar en el cielo a empujones y a la fuerza. Si yo digo que no, Dios se queda parado, sufrirá, le pesará, pero respeta lo que ha creado. Soy libre. El otro ejemplo, porque alguno puede pensar, es que no lo acabo de ver, padre, es que no lo entiendo, y si no me cabe en la cabeza, las cosas no dependen de que existan o que no existan porque me quepan en la cabeza o no. Por ejemplo, imagínense una señora que está un día un poquito despistada y en vez de tender la ropa en su cuerda, la quiere tender en el cable de alta tensión. No importa que la señora sepa o no sepa, entienda o caiga en la... Si pone la ropa mojada en el alta tensión, se electrocuta. Aunque ella no lo sepa, aunque no lo entienda, aunque tampoco sepa cómo funciona la electricidad. Lo mismo pasa con el infierno. Si a la hora de la muerte uno cree que el infierno no existe porque no le cabe en la cabeza, eso no le va a servir para nada. Se enfrentará con la dolorosa realidad cuando ya no haya remedio. ¿Y cómo se va al infierno? Esto es bueno decirlo para que no vayamos por ahí, porque las cosas, cuanto más claras se digan, mejor para el alma. Nos dice la Santa Madre Iglesia Católica en el Catecismo, porque recuerden que hemos leído en el Evangelio que acudan, que escuchen a Moisés y a los profetas, dice Jesucristo. Ahora diría que escuchen el Catecismo de la Iglesia Católica y el Magisterio de la Iglesia. ¿Qué nos dice el Catecismo de Juan Pablo II? En el número 1861 nos dice que con un pecado mortal que uno tenga a la hora de la muerte, inmediatamente caería en el infierno. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1859? Dice que el pecado mortal consiste en un acto gravemente desordenado. Un acto, no hace falta que yo esté adulterando toda la vida para que me condene, porque si no, no me condeno. No es una opción fundamental que dicen algunos teólogos torcidos. Con un acto que haga gravemente desordenado contra la ley de Dios, si no me arrepiento y no me quiero confesar bien, a la hora de la muerte me impediría ir al cielo. Porque algunos dicen, y esto está muy repetido, es que yo ni robo ni mato. Parece como que solamente existen el quinto y el séptimo mandamiento, pero hay otros más. Y a mí me gusta también decir una lista de vez en cuando, muy brevemente, como lo hace Jesucristo y San Pablo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, no ir a la Santa Misa un domingo por pura pereza, pudiendo ir, es pecado grave. Decir una blasfemia, un insulto a Dios, pecado grave. No aceptar una verdad de fe de la Iglesia Católica, es pecado grave. Por ejemplo, usar desordenadamente del sexo, por ejemplo, usar anticonceptivos en el matrimonio, como dijo San Pablo VI en la Humanae Vitae, pecado grave. Por ejemplo, hacer un robo de una cantidad bastante grande, o el aborto, o una calumnia muy grave, todo eso son pecados graves. Si no me arrepiento, si no me confieso bien, eso me podría traer problemas a la hora de la muerte. Podrán pensar algunos que los que queremos seguir íntegramente la fe cristiana católica somos como una especie de carcas del siglo pasado, que ya no estamos a la onda, a la moda, pero lo que nos ha de tener en cuenta
lo que tenemos que dar importancia no es tanto lo que digan de nosotros. Sí, a ver, este es un exagerado, este es un fanático. No, eso a mí no me importa lo que digan los hombres de mí, por eso estoy predicando lo que predico. Lo que nos ha de interesar es lo que va a pensar Dios de nosotros, porque a la hora de la muerte el que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Por eso, por último, les doy el consejo de que si saben de algún familiar que está por enfermedad en el hospital o en la casa, con peligro de muerte, cáncer o lo que sea, no tengan ustedes la falsa misericordia de decir, no lo vamos a asustar llamando al sacerdote, cuidado, que no se asuste. Pero si sabes que necesita el sacramento de la confesión y de la unción para poder estar preparado para la muerte, ya verás cómo se lo dices, pero intenta convencerle para que acepte los últimos sacramentos, que luego después a lo mejor no se muere. El sacerdote no trae la muerte así porque sí, eso vendrá cuando Dios quiera. Pero hazle ese favor de traerle el sacerdote y le harás el mayor favor de toda su vida. Y ojalá que también te lo hagan a ti en el momento de la muerte.